Continuemos con el mensaje. El sermón para este día será basado en Mateo 16, 21 a 26, que fue el evangelio en este día. Que Dios nos bendiga, nos alimente con su santa palabra. Oremos. Señor, mediante tu santa palabra, pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Llénanos de tu gracia y de tu paz, Señor. Amén. Y la gracia de Jesús, nuestro Señor, sea con todos ustedes en este día y siempre. Amén. ¿En qué estás pensando? Los padres llegaron de vacaciones a su casa y encontraron la casa patas para arriba, bien sucia, completamente tirada, con botellas de cerveza vacías tiradas por todas partes. Y ahí en el sofá encuentran a su hija de 20 años acostada y oliendo feo y bien cruda. Y luego al empezar a mirar por toda la casa encuentran a 10 más muchachos en la misma condición, crudos, oliendo terrible. Y ellos le dicen a su hija: hija, ¿en qué estabas pensando? Te hemos prohibido tener fiestas en nuestra ausencia. Así cuando no estamos aquí, pues, ¿en qué estabas pensando hacer esto? Desobedeciéndonos. El director les llama a los papás y les informa que su hijo de 12 años estuvo en una pelea. Es que el hijo de 12 años sacó una mala nota y el otro niño se burló de él, le dijo que es un menso, ¿verdad? Y el hijo de 12 años le dio fuerte en la nariz, por poco fracturándole la nariz. Y los papás llegan: hijo, ¿en qué estabas pensando? Le hemos enseñado muchas veces que no pelees, que la violencia no es la forma de resolver estos problemas. Mi hijo, ¿qué estabas pensando? Nuestros pensamientos son importantes, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos reflejan lo que está aquí en el corazón y determinan las decisiones que tomamos, las palabras que decimos, las acciones que hacemos. Un día Jesús, en pocas palabras, le dijo a uno de sus discípulos, Pedro, ¿en qué estás pensando? Vamos a escuchar la conversación entre Jesús y Pedro, parte de esta conversación, y escuchemos la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imaginen, regañando a Jesús. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús les había explicado a los discípulos que, pues, su plan de ir a Jerusalén y sufrir terriblemente a manos de pecadores y luego morir en la cruz. Y cuando Pedro escuchó esto, no quería escuchar nada de eso. No quería que su Señor, pues, experimentara este dolor y sufrimiento, y no quería ¿por qué vas para allá para sufrir? Para que esas malas personas te hagan esto. No, Jesús, no puedes ir. Y luego Jesús, en pocas palabras, pues, le dijo: ¿qué estás pensando, Pedro? ¿Verdad? Pedro, Jesús le dijo: Pedro, si yo pienso en lo que es más fácil para mí, entonces no estoy pensando en mi Padre y en su voluntad. Pedro, si yo pienso en lo que es más cómodo para mí, no voy a llevar a cabo mi misión. Pedro, si yo pienso en mi propia salud y seguridad, entonces no voy a salvar a todos esos pecadores de sus pecados y del infierno. No, Pedro, voy a Jerusalén, Pedro,
porque estoy pensando en mi Padre y lo amo y quiero hacer su voluntad. Pedro, voy a ir a Jerusalén y voy a sufrir los golpes y los azotes, los escupitazos, sí, las burlas y los insultos, porque Pedro, estoy pensando en ti y estos 11 amigos tuyos y todos los pecadores, y los amo mucho. Pedro, voy a la cruz y voy a sufrir la maldición de pecado, porque Pedro, estoy pensando en ti, esos 11 amigos tuyos y en todos los pecadores del mundo. Y también, Pedro, estoy pensando en unas personas viviendo en el año 2020 en la ciudad de Las Vegas, y los amo a ellos también, y quiero a todos ustedes en el cielo conmigo, Pedro. La verdad es que Jesús no tenía que decirle, Pedro, ¿qué estás pensando? Porque Jesús, siendo Dios, sabía lo que estaba pensando, ¿no es cierto? Y él simplemente le dijo lo que estaba pensando. Y él le dijo, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con esas palabras Jesús nos está enseñando la importancia de nuestros pensamientos. Muy importante lo que pensamos. Porque como dije antes, los pensamientos reflejan lo que está aquí en el corazón y determinan también las decisiones que tomamos, las acciones que hacemos, las palabras que decimos. Y Jesús nos dice aquí, con esas palabras nos enseña que cuando se trata de lo más importante en la vida, cuando se trata de nuestras almas, hay dos maneras de pensar. O pensar en las cosas de Dios, o pensar en las cosas, como dice, de los hombres, de la carne pecaminosa, de este mundo, pues. Vamos a hablar de lo negativo primero. Cuando pensamos en las cosas de los hombres, hacemos lo que queremos, sin importar la voluntad de Dios. Hacemos lo que es más cómodo para nosotros, sin tomar en cuenta si esta decisión que tomamos o acción que hacemos nos está lastimando. Cuando pensamos en las cosas de los hombres, hacemos lo que se siente mejor para nosotros en el momento, sin tomar en cuenta si lo que estamos haciendo ofende o lastima a otros. Cuando pensamos en las cosas de los hombres, hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que queremos, lo que es más cómodo, lo que nos hace sentirnos bien, sin tomar en cuenta si lo que estamos haciendo nos está alejando de Dios o no. En pocas palabras, cuando pensamos en las cosas de los hombres, estamos pensando en nosotros y solamente en nosotros. Y estamos actuando de una forma que nos satisface a nosotros. Mis hermanos, así nacimos. Nacimos como pecadores, solo pensando en las cosas de los hombres. Y cuando vamos a pensar en unos ejemplos, cuando caemos en esto, porque todos batallamos con la naturaleza pecaminosa, a veces caemos en eso de pensar en las cosas de los hombres. Cuando pensamos en las cosas de los hombres, dejamos que el enojo nos controle y luego publicamos cosas dañinas en Facebook. ¿Por qué? Solo para desquitarnos, porque nos hace sentir mejor. O si no tenemos Facebook, tal vez directo a la persona le damos fuerte, porque a fin de cuentas teníamos la razón y eso nos hace sentir bien. Cuando pensamos en las cosas de los hombres, somos esposos y esposas egoístas, siempre esperando que la pareja nos sirva a nosotros. Cuando estamos pensando en las cosas de los hombres, tomamos todo el alcohol que queremos en esta fiesta, porque esto nos hace sentir bien. Cuando pensamos en las cosas de los hombres, hacemos lo que nos da la gana con nuestro tiempo libre, sin tomar en cuenta la esposa, los hijos. Cuando pensamos en las cosas de los hombres, pues hablamos de la forma que queremos. Trabajamos las horas que queremos sin tomar en cuenta venir a la iglesia, apartar tiempo para la palabra de Dios o tiempo con la familia. En fin, mis hermanos, cuando pensamos en las cosas de los hombres, ¿en quién estamos pensando todo el tiempo? En mí, en ti, o sea, en uno mismo. Y pensar, tener la mente fija, o sea, pensar en las cosas de los hombres, daña nuestras relaciones.
nos lleva a una vida de amargura y soledad. Pensar en las cosas de los hombres, pues nos lastima emocionalmente, pero sobre todo, pensar en las cosas de los hombres nos aleja de ¿quién? De Dios y de Jesús y de su palabra. Destruye nuestra fe y nos lleva eventualmente a la destrucción eterna. Mis hermanos, Dios no quiere eso para nosotros. Jesús nos ama demasiado. Por eso nos advierte aquí Jesús. Él no quiere que estemos pensando en las cosas de la carne pecaminosa, las cosas de los hombres, y eventualmente perdamos la fe y vayamos al infierno. No, Dios no quiere eso. Y por eso Jesús vino en el primer lugar, ¿no es cierto? ¿A qué vino? A salvarnos de esto. Él vino y Jesús jamás pensó en las cosas de los hombres. Siempre pensaba en las cosas de Dios. Siempre era fiel a su Padre. Y Jesús llevó a cabo su misión. Murió en la cruz. Ganó nuestro perdón. Nos salvó. Resucitó de la muerte. Y desde el cielo, mis hermanos, Jesús sigue pensando en las cosas de Dios y sigue pensando en nosotros, lleno de amor. ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué no ha hecho? Y sobre todo, en el tiempo apropiado, mandó su Espíritu Santo y mediante el poder del Evangelio nos tocó nuestros corazones, obró fe en nosotros, nos hizo uno de sus hijos amados, nos perdonó, nos salvó, nos hizo sus ovejas. Y desde entonces sigue pensando en las cosas de Dios y en nosotros, nos bendice desde el cielo, nos cuida, nos protege, trabaja todo para nuestro bien en nuestras vidas y también nos anima. Quiere ver un cambio y hace un cambio en nosotros, mis hermanos, y nos da este consejo. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo de Romanos, capítulo 12, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Oigan, sean transformados según la renovación de su mente. Dios nos ha cambiado el corazón, nos ha salvado también, ha cambiado nuestras mentes. Nos ha hecho nuevas criaturas. Básicamente, con esas palabras, nos está diciendo lo mismo que Él dijo a Pedro: no piensen en las cosas de los hombres, piensen en las cosas de Dios. Y nos explica en el Evangelio hoy lo que esto implica para nosotros. ¿Qué significa para mi vida? ¿Cómo estoy llevando a cabo mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? Si estoy pensando en las cosas de Dios, pues Jesús mismo nos enseña. Él dice: luego Dios dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Pues cuando pensamos en las cosas de Dios, nos esforzamos todos los días por negarnos cualquier cosa que pueda dañar nuestra fe. Por amor a Dios, por amor a nuestra fe, ¿verdad? Nos esforzamos por negarnos demasiado alcohol, drogas indebidas, relaciones pecaminosas, conversaciones que nos llevan a chismear, videos en YouTube y películas que nos conduzcan a pecar. Entonces estamos pensando en las cosas de Dios. El consejo de Cristo sigue, dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Cuando estamos pensando en las cosas de Dios, estamos más que dispuestos a cargar la cruz, las cruces que Dios nos da. Estamos dispuestos a soportar cualquier cosa que venga a nuestras vidas como resultado de ser cristianos. Si estamos pensando, cuando estamos pensando en las cosas de Dios, trabajamos honestamente, aunque esto quiere decir que ganamos menos dinero, cargando esa cruz. Cuando estamos pensando en las cosas de Dios, pues soportamos o aguantamos esta condición emocional o física sin cuestionar a Dios, sin enojarnos con Dios, sino con calma, con fe. Cuando estamos pensando en las cosas de Dios,
Mis hermanos, cuando estamos pensando en las cosas de Dios, estamos dispuestos a cuidar a este ser querido con paciencia y amor, aunque este ser querido no siempre nos trata con paciencia y amor. Así estamos pensando en las cosas de Dios. Escuchemos las palabras de nuestro Salvador. Y Él dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o el alma? ¿Y qué se puede dar a cambio del alma? Mis hermanos, cuando estamos pensando en las cosas de Dios, nada es más valiosa que nuestra fe. Nada es más precioso que el regalo de la salvación. Y nada de esta vida es más importante que llegar al cielo. Si estamos pensando en las cosas de Dios, estamos dispuestos a perder y sacrificar todo para no perder a quién, a Jesús. Si estamos pensando en las cosas de Dios. ¿En qué estás pensando? Casi siempre usamos esta frase cuando alguien comete una tontería, ¿no es cierto? Pero fíjense, también se usa la palabra pensar de una manera positiva. Por ejemplo, en el Día de la Madre vamos a imaginar que los hijos se levantan temprano y le hacen a su mamá un desayuno rico. Y ella dice: ¡ay, qué bonito que pensaron en mí! Gracias por pensar en mí, mis hijos. Una forma positiva, ¿verdad? O vamos a poner que el esposo sabe que la esposa tuvo un día muy pesado en el trabajo. Entonces él va y le compra unas flores y ella le responde: ¡ay, qué lindo, qué bonito detalle! Gracias por pensar en mí. Qué bonito que pensaste en mí. Mis hermanos, vamos a ser honestos. Hay demasiadas veces cuando Jesús podría mirarnos desde el cielo y decir: hombre, ¿qué estás pensando? Cuando nos caemos en pecados una y otra vez, Jesús podría decirnos: ¿en qué estás pensando? Pero no lo hace con coraje así. No, Jesús en paciencia nos dirige de nuevo a su palabra, nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados, nos perdona de nuevo, nos abraza y nos fortalece, no nos abandona jamás. Hermanos y hermanas en la fe, diario nos sumerjamos en la palabra de Dios. Diario nos arrepintamos de nuestros pecados, siempre confiando en Cristo para nuestro perdón. Diario nos alegremos en el regalo de la salvación y de la vida eterna. Diario, hermanos, hermanas, recordemos y valoremos la salvación como nuestro tesoro más importante, más valioso y precioso. Y diario le pidamos a Dios ayuda para que vivamos nuestras vidas para dar gloria a Dios. Así Jesús nos mirará y dirá: nada me hace más feliz cuando mis hijos piensan en mí. Amén.